$2.700 millones. Esa es la cifra exacta que Hollywood se viene metiendo en el bolsillo gracias a la franquicia de El Conjuro. Todo sostenido sobre una columna vertebral de 4 palabras, basada en hechos reales. En el cine, Ed y Lorraine Warren son los guerreros de Dios. Los vemos ahí con su habitación repleta de trofeos de distintas batallas contra los principados y las potestades de las tinieblas. Todo obviamente por una causa noble, salvar a las familias desesperadas. Es una historia que funciona, es heroica, es una historia que vende. Pero cuando apagamos el proyector y abrimos los archivos de Connecticut, la historia cambia por completo. Ahí no tenemos a ningún demonio hecho con CGI. Lo que encontramos es un formato específico para lucrar, diseñado meticulosamente para aprovecharse de la vulnerabilidad ajena a través de un marketing inmenso. Así que gente, en este video no vamos a entrar en el eterno debate de si lo paranormal existe o no. Acá vamos a hablar del imperio económico de los Warren. Vamos a analizar cómo convirtieron el miedo en un producto de consumo masivo y cómo, mientras el mundo miraba aterrado debajo de la cama, ellos miraban directamente a la billetera. Antes de ser nombrado como el único demonólogo reconocido por el Vaticano, cosa que se inventó él mismo para sonar importante, Ed Warren era un tipo que sabía una sola cosa: estar preparado para el momento oportuno. Ed no empezó su carrera con un ritual de exorcismo bajo el brazo. Empezó con un caballete y una caja de óleos. En los años 50, su método de investigación era casi de película, pero más tirando a la gran estafa. Se dedicaba a recorrer los pueblos de Nueva Inglaterra buscando casas con fama de estar embrujadas. Pero no entraba con agua bendita, se sentaba en la vereda de enfrente y se ponía a pintarlas. Tal vez ustedes esperaban algo más épico, que entrara y agarrara a trompadas a Pazuzu, pero no, las dibujaba. Cuando el dueño salía, intrigado por el artista, él aplicaba el caballo de Troya, le regalaba el cuadro o directamente se lo vendía barato para cruzar la puerta. Una vez adentro, Don Warren le lanzaba el anzuelo. Les decía algo así como: mire, yo pinto esto porque siento cosas raras, pero mi esposa Lorraine, ella es la que realmente puede ver lo que está pasando acá. Ahí los teníamos a los dos, los gemelos fantásticos. Ed generaba confianza y Lorraine ponía el misticismo. Y el gran paso lo dio en 1952, cuando decidió fundar una organización demoníaca. Este llevaba la sigla que ven acá en pantalla, un nombre que suena a universidad, a ciencia, o por lo menos algo serio. Pero la realidad era otra, un sello de goma que funcionaba en el garage de su casa. En los años 50 y 60, si te presentabas como investigador, la gente por lo general te cerraba la puerta en la cara. Pero si sacabas una tarjeta que decía Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, te daban un café y te dejaban revisar hasta el sótano. Era el disfraz perfecto para que dos personas sin ninguna formación académica en psicología, física o teología pudieran interrogar a personas en medio de crisis nerviosas. Ninguno de los dos buscaba pruebas, solamente buscaban una buena historia que pudieran registrar. Entendieron antes que nadie que el misterio, si le pones un sello oficial y le das un lindo empaquetado como espiritualidad, es un producto que no requiere garantías. No estaban salvando familias, estaban testeando un modelo de negocio y el miedo iba a ser su marca registrada. Fue entonces que en una sala de estar, entre cuadros regalados y charlas de sobremesa, surgió lo que hoy conocemos como el universo del Conjuro. Mientras otras ideas nacen en medio de los estudios cinematográficos, esta nació de un pincel que un tipo usaba para captar a la gente desesperada por creer. Pero si hablamos de marketing, tenemos que hablar de la piedra fundacional de su imperio, Amityville. Hollywood nos vendió que los Warren entraron a esa casa a luchar contra el mal puro, pero lo que no nos contaron es que todo fue un curro planeado en una mesa en un bar. William Weaver, el abogado del asesino Ronald DeFeo Jr., confesó años después que él y los dueños de la casa, los Lutz, inventaron los fenómenos paranormales mientras tomaban botellas de vino. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, Weaver quería un nuevo juicio para su cliente, y los Lutz necesitaban pagar una hipoteca que no podían costear. Y los Warren también hicieron lo suyo, ellos fueron el sello de la aprobación. Ed y Lorraine validaron la mentira a cambio de los derechos de la historia. Amityville no fue el caso más embrujado de América, fue la estafa inmobiliaria y editorial más grande del siglo XX. Fue ahí donde los Warren aprendieron que una casa con fantasmas vale 10 veces más que una casa vacía. Sin embargo, no todos compraron esta idea. Por lo general, toda época fue marcada por distintas situaciones paranormales, pero hubo investigadores serios que se les pararon de mano. Un ejemplo claro fue el caso del poltergeist de Enfield en Inglaterra.
En la película nos muestran a los Warren cruzando el Atlántico para salvar a la familia Hodgson. Pero si hablas con Guy Lyon Playfair, el investigador real que estuvo ahí meses poniendo el cuerpo, la versión es completamente distinta. Playfair dijo que los Warren aparecieron sin que nadie los llamara, se quedaron un par de días, intentaron capturar pruebas para venderlas y cuando Playfair les pidió rigor científico, básicamente los invitaron a irse. No eran bienvenidos porque los tipos no buscaban la verdad, buscaban el titular. Y para que entiendan el nivel de manipulación, hay que hablar del caso de Maurice Theriault. Si vieron la primera película del Conjuro, recordarán un video de un exorcismo donde a un hombre le salen protuberancias de la piel y parece sangrar por los ojos. Los Warren presentaron ese video durante años como su prueba definitiva, pero la realidad es mucho más triste. Investigadores que analizaron el video original descubrieron que Maurice, un hombre con problemas mentales graves, escondía pequeños frascos de sangre y usaba trucos de prestidigitación frente a una cámara de muy mala calidad. No era una posesión, era un hombre enfermo siendo explotado por una cámara. Lo más trágico es que Maurice terminó suicidándose después de herir a su esposa. Los Warren no trajeron paz a esa casa, trajeron cámaras para filmar un colapso mental y venderlo como un éxito de su carrera. Y esto nos lleva al punto más oscuro de toda esta historia, el caso Snedeker, lo que ustedes conocen como The Haunting in Connecticut. Acá la historia es siniestra, pero no por los demonios. La familia Snedeker se mudó a una antigua funeraria porque su hijo tenía cáncer y necesitaban estar cerca del hospital. El chico estaba bajo un tratamiento pesadísimo, con medicamentos que le causaban alucinaciones y episodios psicóticos. En lugar de entender que había una tragedia médica, los Warren olieron el negocio. Contrataron a un escritor profesional, Ray Garton, para que hiciera el libro. Pero cuando Garton se puso a investigar, se dio cuenta de que la familia se contradecía todo el tiempo, que los testimonios no tenían sentido y que el chico estaba claramente enfermo, no poseído. Cuando Garton fue a decirle a Ed Warren que la historia se caía a pedazos, Ed no se inmutó. Lo miró directamente y le dijo: Ray, vos escribí lo que puedas, inventá el resto y hacelo aterrador. Para eso te pagamos, vos hacé tu parte que nosotros nos encargamos de venderlo. Esto salió del propio Ray Garton, el mismo autor que los Warren contrataron para escribir su libro. Garton no es un escéptico cualquiera, es un escritor profesional de terror que en ese momento pensó que estaba trabajando en una investigación seria, pero la realidad le dio flor de cachetazo. En múltiples entrevistas posteriores y en diversos documentales de investigación, Garton detalló el calvario de intentar escribir una historia real. Todo esto cuando los protagonistas ni siquiera se ponían de acuerdo. Otros investigadores forenses y escépticos como Joe Nickel, que analizaron el caso Snedeker, descubrieron que el terror en Connecticut tenía una explicación mucho más terrenal. La familia estaba pasando por una crisis económica brutal. El hijo mayor estaba bajo un tratamiento de drogas experimentales contra el cáncer, que causaban obviamente episodios psicóticos y alucinaciones documentadas, y el resto de la familia tenía antecedentes de problemas de salud mental. Los Warren tomaron una tragedia médica y una crisis psiquiátrica, le pusieron un filtro de demonio y contrataron a un escritor para que rellenara los huecos con ficción. Garton con el tiempo terminó pidiendo disculpas públicas y advirtiendo a la gente que no creyera ni una palabra de lo que él mismo había escrito en ese libro. Todo, pero absolutamente todo lo que daba miedo era un invento pedido por Ed Warren para inflar su cuenta bancaria. Pero si creen que inventar libros era lo único que hacían, esperen a ver cómo intentaron manipular a la justicia. En 1981, un joven llamado Arnie Cheyenne Johnson apuñaló a su casero hasta matarlo. ¿Cuál fue la defensa que los Warren le metieron en la cabeza? El diablo me obligó a hacerlo. Fue la primera vez en la historia de Estados Unidos que se intentó usar la posesión demoníaca como defensa legal. Los Warren no lo hicieron por caridad, obviamente. Ed Warren llamó a los abogados y les dijo que este caso los iba a hacer millonarios a todos. Mientras el pibe se jugaba la vida en la cárcel, los Warren estaban afuera cobrando exclusivas de televisión y preparando el terreno para otro libro. El juez, que tenía 2 dedos de frente, rechazó la defensa de inmediato, pero para los Warren el daño ya estaba hecho. Ya habían monetizado un asesinato sangriento bajo la etiqueta de lo sobrenatural. Ahora, si hasta acá esto les dio vergüenza o les puede parecer demasiado tonto como para que la gente lo creyera, en 2017 las cosas tomaron otra dimensión. Un hombre llamado Gerald Brittle le clavó una demanda a Warner Bros. Por nada más y nada menos que $900 millones. Ustedes estarán preguntando quién era Brittle. Es el tipo que escribió el libro de demonología en 1980, el libro que básicamente es la Biblia de los Warren.
Ahí se cuentan todos sus casos más famosos. Brittle tenía un contrato de exclusividad con los Warren, y el trato era bastante simple. Ellos le daban los supuestos hechos reales y él escribía el libro. Pero cuando Hollywood empezó a facturar miles de millones con las películas, Warner intentó esquivar el pago de los derechos argumentando algo insólito. El estudio dijo que no tenía que pagarle a Brittle porque las películas estaban basadas en hechos históricos. Por lo tanto, la historia no tenía derechos de autor. Para no soltar la plata, Warner trató a los demonios de los Warren como si fuera la Revolución Francesa o la llegada del hombre a la luna. Pero ahí es donde Brittle les clavó un jaque mate. Su abogado presentó una réplica que debería estar en los libros de historia. Si ustedes dicen que estos son hechos históricos, entonces demuestren en la corte que los demonios existen. Brittle también confesó algo que nos sirve para terminar de entender quiénes eran estos tipos. Dijo que los Warren lo habían engañado sistemáticamente. El mismo tipo que ayudó a construir el mito admitió que después de investigar por su cuenta, se dio cuenta de que Ed y Lorraine le habían mentido sobre cada detalle para que el libro fuera impresionante. Lo que los Warren vendieron como un pacto de verdad era en realidad un guión de ficción disfrazado de periodismo. La demanda se resolvió fuera de los tribunales con un arreglo confidencial, porque a Warner no le convenía que un juez dictaminara que su gallina de los huevos de oro era legalmente una sarta de mentiras. Pero lo más siniestro de esto no es la demanda, sino el sistema de silencio que los Warren diseñaron. Porque claro, vos te preguntás, ¿cómo hacían para que las familias no salieran a desmentirlos? Cuando los Warren llegaban a una casa, antes de sacar el agua bendita, sacaban los papeles. Hacían que las familias en crisis, gente que no tenía ni para pagar el alquiler o que estaba al borde del colapso mental, firmaran contratos de exclusividad de por vida. Esos contratos decían que solo los Warren podían contar toda la historia, y que si la familia hablaba con la prensa o contaba toda su verdad, se enfrentarían a demandas millonarias que no podrían pagar ni en 3 vidas. De esta manera se aseguraban de que nadie los contradijera. El expediente Warren no era una carpeta de pruebas paranormales, era una carpeta de contratos de confidencialidad. Mientras vos veías la película y sentías lástima por esas familias, los Warren se aseguraban de que esas mismas familias nunca pudieran decir que el 90% de lo que viste en pantalla nunca sucedió. Give me some sign that you're here. What I did was use religious provocation. Si hay un símbolo que resume la diferencia entre el marketing de los Warren y la realidad, esa es Annabelle. En el cine vemos a una muñeca que le puede quitar el sueño a más de uno. Pero la verdadera, la que está encerrada en esa caja con un cartel que dice no abrir, es una muñeca Raggedy Ann. Es un juguete de trapo, de nariz de botón y pelo de lana roja, que en los 70 podías comprar en cualquier tienda por $20. Obviamente una muñeca de trapo que parece un peluche no vende entradas de cine, ni genera grandes franquicias. La transformación de Annabelle es la metáfora perfecta de los Warren. Agarrar algo común, algo que no asusta a nadie y rodearlo de una narrativa violenta para poder facturar. Según ellos, la muñeca estaba poseída por el espíritu de una nena llamada Annabelle Higgins. Una historia triste, perfecta para el titular, pero de la que no existe un solo registro histórico. No existe acta de defunción ni rastro alguno en los censos de la época. Era de nuevo el guión superando a la realidad. Y hablando de cobrar por ver cosas, hablemos del famoso Museo de lo Oculto. Hollywood nos lo vende como un búnker sagrado custodiado por la iglesia. La realidad es que era el sótano de la casa de los Warren en Connecticut, un lugar donde Ed acumulaba basura que encontraba en ventas de garage o mercados de pulgas y a las que luego le inventaba un pasado demoníaco. Ahí justamente estaba el negocio. Los Warren no solo vivían de los libros, vivían de las giras y las visitas guiadas. Te hacían firmar un deslinde de responsabilidad, como si tu vida corriera peligro. Te daban una charla previa para sugestionarte en la oscuridad y luego te mostraban una colección de trastos viejos con una iluminación tétrica. Tenían un piano que se tocaba solo, un espejo embrujado y un muñeco de sombras que, según Ed, era lo más peligroso del mundo. Lo más cínico de todo esto es cómo conseguían la mercadería. Muchos de estos objetos eran pertenencias de familias a las que ellos habían ido a ayudar. Familias que en medio del pánico que los mismos Warren les habían infundado, les entregaban sus muebles o juguetes pensando que estaban sacando el mal de su casa. Los Warren se quedaban con la evidencia gratis y luego la ponían en la exhibición para cobrar la entrada. Si un objeto tenía una historia de dolor detrás, Ed le ponía una etiqueta de poseído y lo transformaba en una atracción turística. Incluso mantenían la farsa con el tema de la protección espiritual. Decían que un cura iba todas las semanas a bendecir el sótano para mantener a los demonios a raya.
Pero el final del museo fue mucho más mundano. No lo cerró un demonio, ni una maldición, ni un obispo. Lo cerraron los inspectores municipales de Connecticut en 2018 por violaciones en las normas de sonificación y ruidos molestos. Resulta que los demonios no pudieron contra las ordenanzas del municipio. Mientras la gente pagaba y se persignaba frente a una muñeca de trapo, los Warren se aseguraban de que la caja de Annabelle tuviera un vidrio bien grueso. No para que el demonio no saliera, no, sino para que nadie se diera cuenta de que lo que había adentro era un juguete de tela que podrías encontrar en el cuarto de cualquier nena de la época. Pero no hace falta que me crean a mí. En los años 90, los investigadores escépticos Steven Novella y Perry De Angelis visitaron el museo. A diferencia de los turistas que bajaban aterrados, ellos examinaron los objetos con un ojo clínico. ¿Qué encontraron? Nada. Novella describió el lugar como una colección de basura de Halloween y baratijas baratas. Notaron que Ed Warren usaba una técnica de manipulación básica, la sugestión. Te contaban la historia de un objeto antes de que pudieras verlo, preparando a tu cerebro para ver lo que él quería. Cuando Novella le pidió pruebas físicas, una grabación, un objeto que se moviera bajo control científico, Ed se puso a la defensiva y soltó otra de sus frases célebres. La ciencia no puede medir lo espiritual. Una excusa perfecta para un negocio que no aguanta una lupa. Y si pensaban que este circo se terminó cuando Ed y Lorraine murieron, están muy equivocados. El negocio del espanto tiene un heredero, Tony Spera, el yerno de los Warren. Tony entendió mejor que nadie que el apellido era una mina de oro. Fue él quien se encargó de profesionalizar las giras, de organizar cenas de lujo donde la atracción principal es tener a la muñeca de trapo cerca y de seguir alimentando el mito en convenciones de terror. No es un sucesor espiritual, vendría a ser como un CEO que administra un inventario de objetos comprados en una feria de garage. Pero para cerrar este expediente hay que hablar de la hipocresía a puertas para adentro. Hollywood nos vende a Ed y Lorraine como el matrimonio perfecto unido por la fe. Sin embargo, en los archivos judiciales que nadie quiere mirar, aparece un nombre: Judith Penny. Judith confesó bajo juramento que mantuvo una relación amorosa con Ed Warren durante 4 décadas, viviendo en la misma casa que Lorraine. Lo más perturbador es que la relación empezó cuando ella tenía apenas 15 años y él era un adulto. Según Judith, Lorraine lo sabía y lo aceptaba mientras el negocio siguiera funcionando. Por lo tanto, podríamos decir que la imagen de los guerreros de Dios era solamente eso, una máscara. No eran una pareja sagrada, eran una sociedad comercial que no podía permitirse que un divorcio destruyera la marca. Ahora, llegando al final de este video, la pregunta es evidente. ¿Por qué si hay tanta data, tanta información y pruebas de que todo era una chantada? Hasta incluso Netflix sacó un documental que expuso esto. ¿Por qué hoy lo vemos en la pantalla grande como los Vengadores del Vaticano? La respuesta puede ser tan simple como el truco de Ed y Lorraine. Los Warren sobrevivieron y prosperaron porque le servían a las dos instituciones más poderosas de la historia, la Iglesia y a Hollywood. Por un lado, a ciertos sectores de la Iglesia les convenía la existencia de los Warren. Cada vez que ellos decían que un demonio estaba acechando a una familia, estaban validando la necesidad de la fe, del ritual y del control religioso. Los Warren eran la fuerza de choque que le recordaba a la gente de que el diablo era real, y eso para la institución es una herramienta de marketing impagable. Por otro lado, tenemos la maquinaria de Hollywood. A los grandes estudios no les interesa la ética, les interesa la rentabilidad. Unos Warren estafadores que se aprovechan de las familias en crisis y chicos enfermos no venden entradas de cine. No podés hacer una franquicia de 10 películas sobre un tipo que pintaba cuadros para colarse en las casas ajenas. Pero unos Warren santos, una pareja unida por el amor y la fe que lucha contra el mal absoluto, eso te construye un imperio. La farsa de los Warrens es quizás el expediente más exitoso de la historia del marketing. Lograron que el mundo entero mirara hacia las sombras, hacia los ruidos debajo de la cama y hacia las muñecas de trapo, mientras ellos, en plena luz del día, se aseguraban de que cada grito de terror se tradujera en un cheque con muchos ceros. Al final del día, después de analizar los contratos de exclusividad, los testimonios comprados y la basura de feria americana vendida como reliquia, la conclusión creo que es precisa. Los verdaderos demonios de esta historia no tenían cuernos, ni piel roja, ni olían a azufre. Los verdaderos demonios no estaban debajo de la cama. Estaban sentados en una oficina, diseñando planes de representación y asegurándose de que nadie contara la verdad. Porque como hablamos muchas veces en este canal, la verdad no asusta, ni tampoco factura. Pero ahora, gente, quiero saber qué piensan ustedes, qué piensan de este caso. Y también cuéntenme, por qué no, si les gusta este universo que crearon del Conjuro.
Y si les gustó el video, no se olviden de dejar un buen like, que es de gran ayuda para que este canal siga creciendo. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video.